operativo es un conjunto de programas destinados a permitir el uso apropiado de las partes físicas del ordenador hardware. Los sistemas operativos proveen un conjunto de funciones necesarias usadas por diversos programas de aplicaciones de una computadora y los vínculos necesarios para controlar y sincronizar el hardware de la misma. En las primeras computadoras que no tenían sistema operativo, cada programa necesitaba la más detallada especificación del hardware para ejecutarse correctamente y desarrollar tareas estándares y sus propios drivers para los dispositivos periféricos como impresoras y lectores de tarjetas perforadas. El incremento de la complejidad del hardware y los programas de aplicación eventualmente hicieron del sistema operativo una necesidad. Los primeros sistemas operativos fueron desarrollados por cada usuario para adecuar el uso de su propia computadora central, y es en 1956 que la General Motors desarrolla lo que es hoy considerado el primer sistema. A finales de la década de 1940, con lo que se podrá considerar la aparición de la primera generación de computadoras, se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. En realidad, al existir tan pocas computadoras, todos podrían considerarse prototipos y cada constructor lo hacía sin seguir ningún criterio predeterminado. Por aquel entonces no existían los sistemas operativos y los programadores debían interactuar con el hardware de computadora sin ayuda externa. Esto hacía que el tiempo de preparación para realizar una tarea fuera considerable. Además, para poder utilizar la computadora debía hacerse por turnos. Para ello, en muchas instalaciones se rellenaba un formulario de reserva en el que se indicaba el tiempo que el programador necesitaba para realizar su trabajo. En aquel entonces, las computadoras eran máquinas muy costosas, lo que hacía que estuvieran muy solicitadas y que solo pudieran utilizarse en periodos breves de tiempo. Todo se hacía en lenguaje de máquina. La década de 1950. A principios de los años 50, con el objeto de facilitar la interacción entre persona y computadora, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. El monitor residente, su funcionamiento era bastante simple, se limitaba a cargar los programas a memoria, leyéndolos de una cinta o tarjetas perforadas y ejecutarlos. El procesamiento por lotes, como solución para optimizar en una misma cinta conjunto de tarjetas, se cargaban varios programas de forma que se ejecutaran una a continuación de otro sin perder apenas tiempo en la transición. El almacenamiento temporal, su objetivo era disminuir el tiempo de carga de los programas, haciendo simultánea la carga del programa o la salida de datos con ejecución de la siguiente tarea. Para ello se utilizaban dos técnicas, el buffering y el spooling. La década de 1960. En los años 60 se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática, con la aparición del circuito integrado, la mayoría orientados a seguir incrementando el potencial de los ordenadores. Para ello se utilizaban técnicas de las más diversas. Multiprogramación. Es un sistema multiprogramado en la memoria principal alberga a más de un programa de usuario. La CPU ejecuta instrucciones de un programa cuando el que se encuentra en ejecución realiza una operación de E-S. En lugar de esperar a que termine la operación de E-S, se pasa a ejecutar otro programa. Si este realiza a su vez otra operación de E-S, se mandan las órdenes oportunas al controlador y para ejecutarse otro. De otra forma, Smultics son un proyecto cooperativo liderado por Fernando Corbato del MIT, con General Electric y los laboratorios Bell, que comenzó en los años 60. Pero los laboratorios Bell abandonaron en 1969. Para comenzar a crear el sistema Unix, se desarrolló inicialmente para el mainframe un sistema de 36 bits. Después fue soportado por la serie de máquinas en 6180. Fue uno de los primeros, además, los traducía a instrucciones de alto nivel destinados a B2. B2 es un traductor de las instrucciones en llamadas a las BIOS. El hecho de que, años después, IBM eligiera para sus PCs a MS-2 supuso su mayor fracaso, por lo que acabó desapareciendo. La década de 1980, con la creación de los circuitos LSI, integración a gran escala, chips que contenían miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales. En esto se dejó un poco de lado al rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable.
surgiendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvía más práctica y simples para los usuarios. Un avance importante que se estableció a medidas de las décadas de 1980 fue el desarrollo de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. En esta escena, dos sistemas operativos eran los mayoritarios: MS-DOS, escrito por Microsoft para la IBM PC, y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sucesores Unix, que dominaba en los ordenadores personales que hacía el uso del Motorola 6800. MC2. En 1981 Microsoft compró un sistema operativo llamado U2, que tras realizar unas pocas modificaciones se convirtió en la primera versión de MC2. A partir de aquí se sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1, versión 8 en Windows Millennium, a partir de la cual MC2 dejó de existir como un componente del sistema operativo. Microsoft Windows. A mediados de los años 80 se creó este sistema operativo, pero no es hasta la salida de Windows 95 que se le puede considerar un sistema operativo. Solo era una interfaz gráfica del MC2 en el cual se disponía de unos disquetes para correr los programas. Hoy en día el sistema operativo más difundido en el ámbito doméstico, aunque también hay versiones para servidores de Windows. Ha diseñado también algunas versiones de superordenadores, pero sin mucho éxito. Años después, el Windows 98, que era el más eficaz de esa época. La década de 1990, GNU Linux es una versión mejorada de Unix basado en el estándar POSIX, un sistema que en principio trabajaba en modo comandos. Hoy en día dispone de ventanas, gracias a un servidor gráfico y a gestores de ventanas como KDE, GNOME, entre muchos. Recientemente, GNU Linux dispone de un aplicativo que convierte las ventanas en un entorno 3D, como por ejemplo Beryl o Compiz, lo que permite utilizar Linux de una forma visual y atractiva. ReactOS es un sistema operativo de código abierto destinado a lograr la compatibilidad binaria con aplicaciones de software y controladores de dispositivos hechos para Microsoft Windows NT versiones 5.x en adelante. En 1996, un grupo de programadores y desarrolladores de software libre comenzaron un proyecto llamado Framework 95, el cual consistía en implementar un clon de Windows 97. Inconveniente de los sistemas operativos. Se trataba de sistemas grandes, complejos y costosos, pues antes no se había construido nada similar y muchos de los proyectos desarrollados terminaron con costos muy por encima del presupuesto, y mucho después de lo que se marcaba como fecha de finalización. Además, aunque formaban una capa entre el hardware y el usuario, este debía conocer un complejo lenguaje del control para realizar sus trabajos. Otro de los inconvenientes es el gran consumo de recursos que ocasionaban, debido a los grandes espacios de memoria principal y secundaria ocupados, así como el tiempo de procesador consumido. Es por esto que se intentó hacer hincapié en mejorar las técnicas ya existentes de multiprogramación y tiempo compartido.